Estamos una vez más con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Iniciamos el de hoy con la de César Castro, que dice: sí, me gustaría escuchar de parte de usted, pastor, una explicación más contundente de lo que dice Romanos 9, 20, 23, Juan 17, 9. Lo digo con todo respeto y como hermanos en Cristo que somos. Tal vez me pueda ayudar con ello. Una explicación contundente de los versículos requiere un programa entero. Los versículos que citas son usados por los llamados calvinistas de 5 puntos para afirmar su creencia de la elección incondicional y la reprobación eterna. La primera observación es que en el capítulo se está hablando de Israel y no de la humanidad en general, aunque los textos de Romanos formulan una pregunta al hombre general que está escuchando la argumentación formulada antes y que puede decir que Dios es injusto, inculpando a algunos y perdonando a otros, a lo que Pablo responde: ¿quién eres tú para discutir con Dios? El hombre se ha constituido en juez y fiscal contra Dios. La segunda pregunta retórica descansa en un supuesto diálogo entre un objeto modelado y el artífice que lo modela. El objeto de barro no puede altercar con el alfarero, pues es este quien tiene autoridad para su creación. El alfarero toma el barro y lo usa como quiere. De la misma manera, el creador tiene derecho sobre su criatura. El interrogante está posiblemente tomado de la profecía de Isaías. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor: ¿no me hizo? ¿Dirá la vasija a aquel que la ha formado: ¿no entendió? Isaías 29, 16. El apóstol está recordando al oponente que la criatura no tiene posibilidad eficaz de formular preguntas al Creador, para que el Creador dé razón del por qué actúa de alguna determinada manera. Ahora bien, contra los que se oponen en un sentido o en otro, el apóstol les hace notar que Dios soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces viene la pregunta: ¿quién los preparó para destrucción? Algunos calvinistas extremos opinan que fue Dios mismo, en base al versículo 18, pero no hay evidencia alguna en este versículo que permita hacer tal afirmación. El texto dice simplemente que están preparados para destrucción. No cabe duda que destrucción aquí es sinónimo de eterna condenación. Pero en ningún lugar se dice que fue Dios el que los preparó de antemano para tal fin, como en el caso de Faraón. El propio endurecimiento personal que los calvinistas usan, los calvinistas extremos, usan para hablar de reprobación de parte de Dios. El endurecimiento de Faraón se produce por Dios, confirmando la rebeldía suya contra Dios, que le prepara para la ira. Dios endurece el corazón de Faraón después de que 5 veces Faraón lo haya endurecido. Estos vasos de ira servirán para mostrar en un acontecer escatológico la ira divina, literalmente lo poderoso de él. Su final será una eterna visitación de la ira divina, segunda Tesalonicenses 1, 8, 9. Todo ello será una manifestación cósmica de la ira divina sobre el pecado y de su omnipotencia para ejercerla. A modo de contraste, de los vasos de ira preparados para destrucción pasa ahora a considerar los vasos llamados vasos de misericordia o vasos de compasión. Los primeros estaban destinados a mostrar la ira y el poder de Dios. Estos están dispuestos para manifestar las riquezas de la gloria de Dios. El uso de preparó de antemano aparece también en otro escrito del apóstol donde se lee: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. Del mismo modo ocurre con el versículo de Juan. Dios tiene que llamar a los perdidos y conducirlos a Cristo, porque ningún hombre en su estado natural iría al Salvador si no es llamado por el Padre. Ahora, no todos atienden el llamado del Padre, pero sí todos los que van a Cristo han sido llamados por el Padre. ¿Comprendemos bien eso? No es posible extenderse más, porque además no íbamos a convencer a todos. El problema lo generamos nosotros, perdiendo tristemente el tiempo en discusiones que no concluirán nunca y que dividen a los salvos. Debemos entender que todas las acciones de Dios están rodeadas de amor y de justicia. Por tanto, cuando no entendamos, es porque no somos capaces de discernir correctamente el pensamiento de Dios. Pepita Pérez. Me asombra para mal que muchas iglesias llamadas evangélicas aún coloquen en sus púlpitos los llamados árboles de Navidad, siendo que es un símbolo pagano. El festejo de la Navidad tiene un trasfondo pagano, el árbol, los regalos, San Nicolás, también llamado el Papá Noel. Jesús no nació en diciembre, la Biblia no habla de ninguna fecha específica. Para recordar a Jesús está la Santa Cena. Es en ese momento cuando hacemos memoria de su sacrificio que nos permitió reconciliarnos con el Padre, entre otras cosas. Todos los días lo tenemos que tener presente y debemos cumplir sus mandamientos. Primera observación, mi querida amiga. La Santa Cena no es para hacer memoria del sacrificio. Es para proclamarlo. ¿Lo entiendes? Hacemos memoria de Él. Haced esto en memoria de mí. No dice en ningún lugar, haced esto en memoria de mi sacrificio. Primer problema. Segundo problema. Tu opinión sobre la Navidad y el árbol de Navidad es muy respetable para ti. Pero también lo es que otros piensen de forma diferente. Navidad no tiene trasfondo pagano en el cristianismo, sino una fecha que se ha dedicado al recuerdo del nacimiento de Jesús, ya que no es posible determinar el día en que ocurrió. Evidentemente no fue el 25 de diciembre, pero el 25 de diciembre el mundo cristiano conmemora, recuerda aquel acontecimiento de salvación excepcional en donde el Verbo encarnado nace de una mujer en Belén. La Santa Cena no es el único elemento para recordar a Jesús, porque continuamente nos manda poner los ojos en Él. Cada festividad que tú quieras celebrar para la gloria de Dios coincidirá con alguna celebración pagana del mundo greco-romano. Y por eso no significa que no hagamos nosotros alguna acción para la gloria de Dios, como es la Navidad. Déjate de hablar de árboles paganos para pensar en un árbol luminoso que se identifica con los cristianos que somos la luz del mundo. En un árbol de hoja perenne, y el Salmo dice que su hoja no cae. Por tanto, por favor, será bueno dejar de ser religiosos para ser espirituales. Mary Howell, ¿qué nos quiere decir exactamente bástate mi gracia? ¿Será que no debemos esperar de Dios ninguna provisión excepto salvación? Término gracia es toda la provisión que Dios da al hombre, desde la salvación, pasando por la fortaleza para el ministerio, como Pablo decía, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia permite la vida victoriosa. Por tanto, todo cuanto tenemos en la experiencia cristiana es provisión de la gracia. Cristian Cerreduela, entiendo que el Verbo divino no tiene principio ni fin. En el momento en que interviene el Espíritu Santo en el vientre de María, engendra la naturaleza humana en la cual viene y toma para manifestarse la persona divina del Verbo. Cuidado con eso de que Dios creó un hombre
del cual tomó posesión el Verbo. La herejía que enseña que Jesús fue concebido como hombre y luego el Verbo eterno se posesionó de él después de su nacimiento es conocida como adopcionismo. El adopcionismo es una doctrina que sostiene que Jesús fue un ser humano normal, pero que fue adoptado por Dios como su hijo en algún momento de su vida, generalmente en el momento de su bautismo o incluso en su resurrección, cuando el Verbo divino, segunda persona de la Trinidad, se unió a él de manera especial. Según esta creencia, Jesús no sería inherentemente divino desde su concepción, sino que adquirió esa naturaleza divina en un momento posterior, lo cual es contrario a la enseñanza bíblica, cristiana, ortodoxa de la preexistencia del Hijo y de su naturaleza divina desde el momento de la concepción. El adopcionismo fue condenado como herejía por la Iglesia en varios concilios, especialmente en el Concilio de Toledo, en el año 675. Ramón Jiménez. En Apocalipsis 22:12, si somos salvos por su gracia por medio de la fe, ¿qué obra de recompensa son? ¿Son de galardones? Las obras que Dios recompensa son las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 2:10. Son las hechas por medio del poder del Espíritu, que reproduce en nosotros a Jesús, no las nuestras hechas en nuestro poder personal y en nuestro entendimiento humano. Roberto Moreno. Yo estoy muy de acuerdo con usted, pastor, porque si nosotros vemos Apocalipsis 4, la iglesia ya no está en la tierra. Y vuelve a aparecer en una condición diferente en el capítulo 19. En el capítulo 19 la iglesia no pasa por ninguna tribulación. Eso lo podemos ver muy claro. Tampoco estoy de acuerdo con los amilenaristas, pues ellos comentan que estamos en el milenio y eso es una falsa doctrina. Lo mismo pasa con el rapto de la iglesia. Ellos creen que nosotros vamos a pasar por el rapto, pero ya en Apocalipsis 4 ya no estamos en la tierra. En ese momento el rapto ya tuvo lugar aquí en la tierra. Entonces, hermanos, preparémonos porque Cristo viene muy pronto. Gloria a Dios. ¿Cuál es la interpretación que das al capítulo 4 de Apocalipsis? ¿En dónde ves ahí que la iglesia no está en la tierra? Lo que hay en Apocalipsis 4 es un cambio de panorama, de manera que el libro entra en la parte de las cosas que serán después de estas. Es necesario buscar otros argumentos sólidos, que los hay, para justificar la posición que yo comparto de que la iglesia será trasladada antes de la tribulación. Transi Ferreruela. ¿Qué diferencia hay entre un calvinista y un arminiano? Si puedo saber su postura sobre ese tema. Pues mira, los dos son creyentes por gracia mediante la fe. Los dos esperan la gloria de los salvos. Los dos creen que el que cree en Cristo es salvo y no viene a condenación. Por tanto, no hay diferencias fundamentales. Hay, eso sí, interpretaciones respecto a aspectos de salvación. De manera que en lugar de andar buscando diferencias que siempre separan, busquemos verdades comunes que siempre unen. Manuel, Ezequiel 38 y 39, Apocalipsis 16, ¿es la misma guerra? Sí, es la misma guerra. William Ruarte, ¿podría explicar 1 Corintios 14, 34, 1 Timoteo 2, 11, 12, por favor? ¿Se puede aplicar o era algo de la época solamente? Solo para orientarme, ¿puede explicarlo? Mira, no hay espacio en este programa para una exégesis histórico-gramatical, pero vamos a considerar hacer algún estudio acerca de esto. Transi Ferreruela. Pastor Samuel, tengo un problema. El calvinismo dice que Cristo murió por los que son predestinados y enseña que Dios ha elegido a unos pocos. También habla de expiación limitada. Creo que esta doctrina tiene un error grave y es que Cristo murió por todos y todos los que creen en Él son salvos. El calvinismo dice lo contrario.
tienes que valorar qué tipo de calvinismo, porque no hay un solo calvinismo. El que habla de redención limitada es un calvinismo de 5 puntos, pero el calvinismo de 4 puntos no cree eso. Mi estimado amigo, el calvinismo dice lo que los que se llaman calvinistas quieren que diga. No todos los calvinistas, repito, afirman la redención limitada. No todos los calvinistas hablan de elegidos para condenación. El calvinismo, en el sentido en que Calvino lo expresó, es una doctrina bíblica fantástica, que se llama de ese modo porque quien la compiló en temas se llamaba Calvino, cuando escribió, entre otros libros, Institución de la Religión Cristiana. Muchos neocalvinistas afirman que Calvino dijo lo que nunca dijo. Del mismo modo, podríamos acusar de error grave a ciertas posiciones arminianas. Mis queridos hermanos, busquemos las verdades bíblicas y dejemos de seguir a los hombres. Solamente tenemos que seguir a uno, que es Cristo. Ricardo Alfredo Manón. En el versículo de Romanos 8.1 tengo entendido que tiene una transliteración con el versículo 8.4. ¿Podría explicar si es correcto aceptar la versión corta del versículo y si realmente hay una gran diferencia entre ambas versiones del texto en cuanto a mensaje transmitido? En algunos manuscritos no está la frase que citas, y que es esta: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en el versículo 1. Y sí está en el versículo 4. Posiblemente algún copista, cuando hizo esa copia, lo tomó del versículo 4. A veces suspendían la tarea, si iban a hacer alguna cosa, y volvían a retomarla, y la retomó más adelante y la puso en el 1. Pero, en cualquier caso, está en el texto del apóstol, conforme a los manuscritos. Y en todo caso, habría una reiteración, pero ninguna diferencia en cuanto a verdad expresada. Carmen Mara. Jeremías 7, 16, 20 habla de una reina del cielo a la que hacen tortas y el Señor Jehová dice: me provocarán a ira. ¿Cómo lo podemos entender, ya que los católicos les celebran a diferentes imágenes de vírgenes? ¿A qué hacen referencia todos estos versículos? La reina del cielo era una divinidad pagana, especialmente extendida entre los cananeos. Contextualizar aquello con lo que hacen los católicos romanos en el culto a la Virgen no tiene relación directa, aunque en este caso el culto a María no tiene ningún apoyo bíblico para realizar acciones religiosas. Josephus, ¿podría darme su apreciación sobre la escatología de Jünger Moltmann y su teología de la esperanza es bíblica? Mira, debe considerarse mucho del escrito de Moltmann en todo sentido como expresión filosófica de la teología, que no tiene un sustento bíblico definitivo. José Villanueva, ¿me podría ayudar con Isaías 66, 23? El texto de Isaías habla de la restauración futura de Israel y del culto que semanalmente dedicarían a Dios. Nada tiene que ver esto con el tiempo actual y con la Iglesia. El sábado no es para día de guardar en forma especial. La Iglesia Apostólica no se reunía el sábado, sino el domingo para el primer día de la semana. José Villanueva, en la carta a los Romanos capítulo 6, versículos 2 en adelante, se refiere al bautismo de agua o al bautismo de Espíritu Santo cuando creemos y somos unidos al cuerpo de Cristo. Ya he contestado y enseñado sobre este asunto varias veces. Esa es una referencia definitivamente clara al bautismo del Espíritu Santo, que vincula al creyente con Cristo, uniéndolo vitalmente. El bautismo de agua es testimonio de ese bautismo del Espíritu. Chloe Salazar. ¿Es necesario o obligatorio que un hombre que ha creído en Cristo y acude a la congregación pero no se bautice en agua y pasan años e incluso podía morir sin haberse bautizado, esté en esa condición? ¿Es doctrina que de la forma que los pongo afecta a su salvación?
El bautismo de agua es una ordenanza que debe cumplirse como obediencia a lo que Cristo estableció. Quien no obedece debe preguntarse si ha nacido de nuevo, por desobediencia voluntaria. Pero en ningún caso el bautismo de agua afecta en nada a la salvación, que se recibe solo por gracia mediante la fe. Daniel Herrera: las personas nunca van a entender hasta que en verdad el Espíritu Santo llegue a sus vidas. Antes yo tenía un corazón de piedra y no sentía nada. Dios me puso un corazón de carne para sentir en todo mi ser su presencia. Los sentimientos son parte del Espíritu Santo que nos hace sentir los frutos que nos da. No he hablado en lenguas, pero he visto hermanos que hablan en lenguas y son realmente sorprendentes. Se siente en el cuerpo la presencia de Dios. Primer problema: ¿qué quieres decir que nunca van a entender hasta que el Espíritu Santo llegue a sus vidas? ¿Te refieres a los que han creído o a los incrédulos? Si piensas en los que han creído, ninguna persona es salva sin que el Espíritu Santo llegue a sus vidas y esté en él. Romanos 8:9. No se salva ahora y el Espíritu viene luego. Eso no está en la Biblia, es mentira. Sin duda alguna, la presencia del Espíritu Santo hace sentir al creyente que es hijo de Dios. Le da el gozo de la salvación. Produce en él los frutos que son expresión de la vida de Cristo. Ahora bien, las lenguas no son un fruto del Espíritu. En todo caso sería un don. Y como tal, no todos los creyentes lo tienen. Eso de hablar en lenguas es muchas veces un mero subjetivismo, sobre todo cuando no se trata de un idioma usado en algún lugar y son simplemente sonidos articulados de una forma muy extraña que no dicen nada ni para el que los oye ni para el que los dice. Es necesario tener menos experiencias subjetivas y más presencia del Espíritu, que no va a hacer nada en el creyente que Cristo no hubiera hecho en el creyente o hubiera enseñado. Manuel, ¿ha predicado en la iglesia Filadelfia gitana? Naturalmente. He estado en reuniones y en conferencias con esas iglesias. Oriana Camacho, querido hermano en Cristo, quisiera preguntarle, o mejor dicho, pedirle una recomendación en cuanto a una iglesia bíblica en la ciudad de Bilbao, ya que en un mes me estaré mudando allá y no conozco a nadie en España. Muchas gracias de antemano. Le he contestado esta pregunta con dirección, teléfono y todo en programa anterior. Tened un poco de calma porque veis que tardamos un mes en responder todas las preguntas y esta seguro que la has hecho después de haber hecho la primera a la que ya he contestado. En la Biblia Reina Valera, Juan Méndez dice 1960, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa que el Señor es el Espíritu? Entiendo que se usa esa palabra para referirse a Cristo, aunque también entiendo que el Padre y el Señor es el Señor, y el Espíritu Santo también es el Señor en el sentido de autoridad, poder que también manda a la Iglesia, etcétera, igual que las otras dos personas. Quisiera saber si en ese sentido dice que el Señor es el Espíritu refiriéndose al Espíritu Santo o significa otra cosa, o el Señor es el Espíritu del Evangelio o algo más. El texto encierra una dificultad en la primera oración de la cláusula del versículo. La principal tiene que ver con el establecimiento del sujeto de esa oración, ya que tanto Señor como Espíritu llevan antepuesto el artículo determinado. El Señor, el Espíritu. Luego, uno de ellos es el sujeto y el otro el predicado de esa oración. A mi entender, debe considerarse la oración como una afirmación directa de la deidad del Espíritu Santo.
Quien produce el nuevo nacimiento y por consiguiente quien regenera es el Espíritu Santo. Pero esta persona divina no es meramente una manifestación de la omnipotencia del Padre ni de la salvación llevada a cabo por el Hijo, sino que expresa la realidad divina de la tercera persona que como Dios verdadero realiza el programa trinitario de salvación en aquella parte o aspecto que le es propio en ella. En este sentido, Pablo estaría llamando Señor al Espíritu y señalando la deidad del Espíritu como persona divina. Estaría en este caso diciendo el Espíritu es Dios, el Espíritu es el Señor. El término Señor es la traducción griega de Jehová o de Dios en el Nuevo Testamento. El análisis del versículo conduce a la conclusión de que Pablo está llamando Señor, título que solo puede atribuirse a Dios, a la tercera persona divina. Ángela Silva. Pastor Samuel, la esencia del legalismo no está arraigada en nuestra visión de la ley como tal, sino en una visión distorsionada de Dios como el dador de su ley. Esta reflexión es de un teólogo británico. Pastor Samuel, no entiendo. ¿Me puede explicar y decir si es correcta la reflexión? Dios es perfecto en todos sus atributos y acciones. Dios es amor. Por consiguiente, su ley no es un texto para condenar y oprimir, sino para expresar las demandas suyas, a fin de que, siendo obedecidas, sirvan de bendición al hombre. Cuando se habla de un Dios represivo, se está teniendo, como dice el teólogo, una visión distorsionada de él. Por tanto, distorsiona también todo lo que él ha escrito. Ángela Silva, última pregunta del programa. El Evangelio del Reino no se trata de que tú tengas muy buenos sentimientos hacia Dios si tu teología no va en consonancia con el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las humanas. Es decir, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño a la mente y pruebo el corazón. Por tanto, si alguno quiere seguir las pisadas de Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Conclusión, Romanos 7, 24-25. Pastor Samuel, ¿es correcta esta reflexión? El Evangelio proclama un mensaje de salvación que regenera y transforma al hombre. Por tanto, quien habla del Evangelio y quien predica el Evangelio tiene que vivir conforme al Evangelio. Una de cuyas demandas es la que tú dices, tomar la cruz personal cada día, que no significa sufrir, aunque puede comprenderlo, sino renuncia personal, para decir ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y, por consiguiente, esa renuncia es para caminar permanentemente tras los pasos del Maestro. Al concluir este programa, pedimos a Dios una bendición muy especial sobre vosotros, sobre vuestras vidas, familias y vuestro ministerio, y os invitamos a estar con nosotros en el siguiente programa de preguntas y respuestas.